Muy buenos días, les saludo a todas las personas que nos siguen por este medio con la paz del Señor. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga guardando, protegiendo, sustentando y sobre todo guiándonos conforme a su palabra, porque su palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino. Y precisamente como la palabra de Dios es una luz, y más aún en este tiempo que necesitamos mucha luz que provenga de Él para poder manejarnos, para poder darlos cada paso, y que cada paso sea un paso que nos lleve a la bendición, a la protección, a la provisión, a la victoria en todos los aspectos. Es necesario que dependamos de la palabra del Señor. Yo quiero comentarles y compartirles en esta mañana una historia que tiene bastantes particularidades, como por ejemplo ciertas contradicciones en el ámbito netamente humano, y contradicciones que pues dentro del entendimiento de cualquier persona terminan siendo obviamente como contradicciones que terminan siendo un poco absurdas, ilógicas, pero que tienen resultados, por lo tanto, inesperados. Esa historia se encuentra en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21, lo relata desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Nosotros lo vamos a hacer únicamente del versículo 1 al versículo 6, de tal manera de poder apreciar no solo la historia como tal, no solo su resultado, sino también esas cosas inesperadas que suceden en la vida, ¿no es cierto?, pero que uno nunca imagina cuál puede ser el resultado final. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en todos los procesos humanos, que en todo lo que uno hace, en todo lo que uno decide, en todo su protocolo, por ocupar una de las palabras que tanto se usa hoy, en todos sus procesos, ¿sí? Hay quienes dicen que a la postre el resultado es el que prevalece, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto, en muchos aspectos de la vida, podría ser así. Este es uno de esos casos. Entonces, permítame darle lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sí? La historia continúa en este sentido, en el que le terminan reconociendo a Jesucristo, al Señor. Juan, el discípulo amado, ahí dice los hijos de Zebedeo. Juan era uno de los hijos de Zebedeo, Jacobo era el otro hijo, que también ambos fueron discípulos del Señor. Le termina reconociendo, le comenta a Pedro, le dice: Pedro es del Señor. Él se había despojado de parte de su vestimenta, porque ya vamos a ver dónde estaba la ubicación de ellos y de su barca en ese momento. Así que él corre a vestirse, regresa. Jesús ya había tenido ahí una pequeña parrilla con un pez asándose, ¿sí? Y luego dice, bueno, que la pesca fue maravillosa. Sacaron como 153 peces grandes, que las redes ya se rompían, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es el complemento de estos primeros 6 versículos, que creo que son suficientes para un poquito analizar esta historia, a la que la vamos a llamar el resultado efectivo. El resultado efectivo. Y claro, la historia tiene, sus particularidades que llaman la atención, y una de ellas es que este Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a quien le hemos invocado,
a quien le hemos pedido, por quien hemos intercedido ante el Padre, para que nos ayude, para que nos sostenga, para que nos sustente, para que ya ponga un límite, un fin, porque de Él depende, ¿no es cierto? Que ya ponga un fin a esta situación tan crítica, tan difícil, tan dura, esta prueba tan inesperada, tan larga hasta cierto punto también. Y Él se presenta como puede presentarse hoy, ¿sí? Él no era una persona común y silvestre en aquel entonces, como quizás días antes se lo pudo apreciar. Es decir, Él aquí no se presenta, Él aquí se manifiesta, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 1, 2 veces dice, se manifestó. Es decir, aquí ella no se presentó, porque uno se presenta cuando es una persona normal. Él se manifestó porque ella era una persona glorificada, ¿sí? Entonces, tranquilamente, ellos podían haber estado en pleno mar, ¿sí? Que igual se manifestaba ahí, ¿no es cierto? No es que Jesús les esperó, no es que Jesús llegó a ese lugar, no. Él se manifestó, apareció, por decirlo de algún modo ahí, ¿no es cierto? Entonces digo, es una particularidad que tiene esta historia. Otra de las particularidades es que se presenta ante un grupo de expertos pescadores, porque todos los nombrados ahí, ¿no es cierto? El mismo Simón Pedro, el Natanael, los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, todos ellos eran pescadores. Es decir, si alguien sabía del negocio, eran ellos, ¿no es cierto? Y ellos habían decidido hacer no solo lo que sabían, sino en lo que eran expeditos, ¿sí? Y por lo tanto ellos sabían cuál era el procedimiento para poder conseguir un fruto de ese trabajo. Y el procedimiento obviamente era salir en la noche o en las primeras horas de la mañana, de la madrugada, estoy hablando entre las 11 de la noche y más o menos las 3 de la mañana, que se entiende que es el horario más propicio para salir a la pesca. Sabían a qué lugar tenían que salir, es decir, el pescador conoce por experiencia, sí, muchísimas cosas que quienes solo nos servimos los pescados no lo sabemos, ¿no es cierto? Nosotros, vea, al menos los que somos de la región de la cordillera, de la región de la sierra, en cualquier país del mundo, nosotros saboreamos las delicias del mar, pero no sabemos todo lo que implica obtener esa riqueza natural que hay en el mar. Y de paso le digo, eso implica pues un trabajo muy esforzado, muy sacrificado, de mucho riesgo también, pero ellos saben cómo manejar toda esta situación. Su vida está en un riesgo y en un desafío constante, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la particularidad aquí? Que Jesús no es que se presenta en las horas de pesca, ¿sí? Se presenta más bien cuando ya estaba amaneciendo, es decir, cuando la luz comienza a clarear, la luz del día comienza a ganar espacio, comienza a clarear el día, ¿sí? Y mientras va aclarándose el día, mientras va amaneciendo, ¿sí? Los pescaditos van hundiéndose, van sumergiéndose, no quedan casi a la superficie del agua, del mar, en este caso del mar de Tiberías, ¿no es cierto? Entonces, Él se presenta en circunstancias, podríamos decir en primera instancia, ilógica, ¿sí? En una circunstancia ilógica, porque si lo que quería era favorecerles a ellos, ¿sí? Pues era de que se presente en las horas de pesca, ¿no? Él se presentó al amanecer, dice cuando iba amaneciendo, dice la palabra. Luego hay otro aspecto que también debemos notar y destacar, y es que Él les pregunta, le dice, si acaban de venir pescadores, ¿no es cierto? Les pregunta, le dice, ¿tienen algo de comer? La respuesta obvia era sí, o sea, algo pescamos o al menos lo suficiente para comer hoy. ¿Cuántos estaban ahí? 5, 6, 7, 10 personas en el peor de los casos. Y dice, ¿tienen algo para comer? Y la respuesta es parecida a la que tenemos hoy en día cuando preguntamos, ¿cómo te va? ¿No es cierto? Dicen, ¿tienes algo de comer? Dice, no tenían. Pero, a ver, son ustedes pescadores, expertos, ¿sí? Salieron en la hora propicia, sabían a dónde salían y regresan y no tienen nada. Como que el resultado es negativo, como que el resultado es nulo, como que no se compadece con la lógica, con la experiencia, con el grupo de personas que estaban ahí, toda una empresa marítima, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos dicen, sí, pues no hay, no tenemos nada que hacer.
Y la última particularidad que quiero destacar, porque todo es milagro, todo es sobrenatural, todo es maravilloso, ¿sí? Desde la misma presencia de Dios ahí. Él no estaba como hombre, él estaba ya manifestado. ¿Por qué? Porque ya estaba transformado, ¿no es cierto? Después de haber resucitado y haber vencido a la muerte y dejando esa cruz y ese sepulcro vacío, él ahora ya no se presentaba, se manifestaba. Y así dice al final en el versículo 14, dice que esta era ya la tercera vez que se manifestaba el Señor a la gente y entre ellos a sus discípulos. Así que, digo, el último aspecto que hay que considerar es que cuando Jesús les da la orden, al saber que no tenían nada, que no habían pescado nada, que su trabajo, que su intento había sido inútil, ¿sí? Jesús dice que estaba en la playa, como acabamos de mirar en el texto que leímos y que hemos tomado como base para esta charla. Él estaba en la playa, ¿sí? Ellos habían jalado la barca hasta un lugar en donde ésta podía quedar anclada, ¿sí? Y estando con los pies en la tierra, Jesucristo, con los pies en la arena, ¿sí? Con ellos ya no en el riesgo del fuerte oleaje del mar adentro, sino muy cerca de la orilla. Ahí les dice Jesús, echen la red. Dicho de otro modo, les dice, echen la red, casi en la orilla. Dice, echen la red a la derecha de la barca, casi en la orilla. Entonces digo, son particularidades que llaman la atención y que podríamos decir son contradictorias con el propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues un grupo de pescadores expeditos, como eran ellos, ¿sí? Que salen a la hora apropiada, que van al lugar apropiado, con los procedimientos que quien más que ellos los dominaban, ¿sí? Y que regresen sin nada y que luego reciban una orden de echar la red a la altura de la orilla, a la derecha de donde estaba estacionada la barca, porque eso es lo que nos muestra el contexto de la palabra. Son, por un lado, cosas contradictorias a la labor de la pesca, y por otro lado, son cosas totalmente ilógicas, ¿no es cierto? Es decir, yo de pesca no sé nada, pero sí sé de lógica, de sensatez, de sentido común. Sin embargo, pues todo eso escapa. El resultado todos lo conocemos, me digo, está en los versículos posteriores a nuestra porción que la tomamos para el compartir de esta palabra, y dice que el resultado fue 153 peces grandes que prácticamente rompían la red y les costó mucho más de esfuerzo que lanzar la red a la derecha, como les había dicho Jesucristo. Les costaba mucho más sacar esa red, porque estaban más o menos a unos, dice 200 codos, eso quiere decir más o menos 2 por 45, unos 90 metros, ¿no? Desde la arena hacia adentro. Es decir, todavía había un poco de tierra firme, de arena firme en eso. Ya estaba estacionada la barca en definitiva, ¿no es cierto? Así que por eso es que le llamamos a esta charla el resultado perfecto. Y claro, es un resultado perfecto a pesar de contradicciones, a pesar de ciertas cosas ilógicas. Con esto yo quiero destacar algunos puntos que vienen bien, que nosotros los entendamos, los reconozcamos o los recordemos, porque quizás quienes tenemos ya algún tiempito de cristianos, sabemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni que nuestros caminos son sus caminos, sino como así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos y sus caminos. Es decir, lo que nos dice Isaías, que contiene esta maravillosa porción de la palabra de Dios que acabo de mencionar, nos dice, mira, normalmente nosotros los humanos, ¿sí? Cuando queremos lograr algo, cuando queremos conseguir algo, cuando queremos procurar algo, nosotros tenemos análisis, ¿sí? Y obtenemos metodologías de nuestros análisis que son humanas. ¿Esas están mal? No están mal. Hay que hacerlas, hay que agotarlas, hay que intentarlas. Muchas de esos procedimientos, de esos pensamientos, de esos análisis, de esas metodologías, de esos procesos que humanamente nosotros hacemos, ¿nos han dado resultado? Claro que nos han dado resultado, ¿no es cierto? Es por eso que, por ejemplo, uno dice, y yo suelo sugerir esto, digo, si uno quiere que le vaya bien en la vida, uno tiene que prepararse, ¿no es cierto? Entonces dice, sí, voy a seguir los estudios, voy a ser un buen estudiante desde el colegio, la universidad, voy a tratar de ejercer mi profesión. Yo siempre sugiero, digo, si es que quiere verdaderamente una verdadera prosperidad, pues haga las cosas honestamente, con transparencia, siempre por la derecha, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces sí, uno hace de ese modo y el resultado pues termina siendo bueno. Pero eso
no es una regla total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí vemos, por ejemplo, una excepción. Pescadores experimentados, en el tiempo y el lugar preciso, con todas las ganas de obtener el resultado de su trabajo, de su esfuerzo. Y vea, también así es la vida. Y hay que reconocer, ¿no es cierto? O sea, no todo lo que uno intenta le sale bien. Muchas cosas sí, gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero hay veces que nosotros intentamos, que nosotros procuramos, más en este tiempo, ¿no? En este tiempo tan difícil, en este tiempo tan complicado, en el que está tan venido a menos muchos aspectos y termina a ratos, ¿no? Venido a menos nuestro ánimo, porque intentamos en un emprendimiento, intentamos en otro, nos movemos por aquí, buscamos ayuda por acá, y las cosas como que no salen. ¿Por qué? Porque la situación en general no es buena, ¿no es cierto? Entonces, eso se demuestra también, ¿sí? Lo que está aquí, en el intento humano que ellos tuvieron de conseguir el fruto de su trabajo, de aquella noche de pesca, y que el resultado fue totalmente negativo. Pues, ¿qué le puedo decir así? Yo lo único que le puedo decir es que a veces así pasa, ¿no es cierto? Pero no siempre tiene que pasar así. Ahora, cuando así pasa, aquí viene lo importante, cuando así pasa, nosotros tenemos que tratar de buscar una solución. O sea, no podemos quedarnos tampoco de brazos cruzados, declinar, desmayar y decir, bueno, así pasa, y si así pasa, entonces me dejaré morir. Tampoco, eso jamás, ¿no es cierto? Un hijo de Dios, una hija de Dios, jamás declina, le pone ganas, le cree a Dios con lágrimas, de rodillas, pero vamos para adelante, porque esa es la actitud que debemos tener, ¿no es cierto? Así que frente al resultado negativo, yo quiero mostrarle el resultado efectivo, como se llama esta prédica. Y para eso quiero mencionarle unos 5 aspectos que, como le mencionaba, es necesario reconocerlos, recordarlos o aprenderlos, ¿sí? Y el primero le vamos a denominar así: Dios supera las capacidades humanas, o Dios supera la capacidad humana. Dios supera la capacidad humana. ¿Por qué? Basado en el texto que acabamos de leer, en esta historia maravillosa que acabamos de leer, ellos tenían una capacidad plena para obtener un fruto adecuado de un trabajo que lo conocían de memoria, ¿sí? Sin embargo, no obtuvieron nada en inicio. En su esfuerzo humano no obtuvieron nada. Pero el resultado efectivo fue que obtuvieron mucho. ¿Por qué obtuvieron mucho? Precisamente porque Dios supera la capacidad humana. Es decir, cuando muchas veces para el hombre la respuesta es no, para Dios hay una respuesta sí enorme. Cuando para el hombre las cosas se presentan como imposibles, para Dios se presentan como una tremenda posibilidad, grande y majestuosa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Dios supera las capacidades humanas, y eso nos ayuda a nosotros, no tanto en el autoestima, porque si uno dice, entonces si mis capacidades son limitadas, tranquilo. Dios trabaja con tus debilidades, con mis flaquezas, con mi fragilidad, sí, porque a la postre Él es el que tiene que glorificarse. Así que no importa si yo tengo grandes capacidades o pocas, si esas capacidades las pongo en manos de Dios y Dios quiere demostrarme que en mis pocas capacidades Él puede glorificarse, pues gloria a Dios. Y eso es lo que queremos que Dios haga, ¿no es cierto? Entonces este primer punto es: Dios supera la capacidad humana. Un segundo punto que nos muestra también esta porción de la palabra es que parece que muchas veces, y por eso Dios es un Dios de milagros y de imposibles, parece que muchas veces Dios trabaja al límite. Dios trabaja al límite. ¿Por qué? Vea, hay una área del ser humano que es la que nos corresponde a nosotros y que es el área de lo posible. Es decir, Dios nos ha dado capacidades, talentos, dones, para que las desarrollemos, ¿no es cierto? Con el estudio, con la experiencia, con el trabajo, con la vida se va desarrollando muchas cosas. Escuchaba en días pasados, en uno de mis devocionales, una frase muy linda, no recuerdo bien quién era el autor de esta frase, pero una frase muy linda que decía: qué pena que llegamos a la vejez tan rápido y la inteligencia nos llega tan tarde. Decía así: qué pena que llegamos a la vejez tan rápido y la inteligencia nos llega tan tarde, ¿sí? Y no es que esto es una frase que pretende ofender
el intelecto humano. Lo que pasa es que la inteligencia y la capacidad, sí, se va afirmando y va teniendo mayor claridad y va teniendo una apreciación mucho más objetiva, ¿no es cierto? Conforme pasan los años. Conforme pasan los años, la experiencia, las caídas, las levantadas, etcétera, etcétera, nos van dando esa claridad de entendimiento para saber enfrentar mejor la vida, ¿no es cierto? Ahora, por eso le decía, hay una área de lo posible que es la área humana y que es la que hay que agotarla y es la que estamos haciendo hoy en día en esta situación difícil que estamos viviendo. Lo que estamos haciendo es agotando la parte humana, ¿no es cierto? O sea, haciendo un emprendimiento, poniéndole ganas y mañana aparece otra cosa que hay que hacer, pues le metemos mano ahí porque eso es lo que hay que hacer. Pero también hay otra parte que es la parte que ya no está dentro de nuestras posibilidades y que ya no es la posibilidad humana, sino la posibilidad divina o el área de lo sobrenatural o de los milagros, como usted lo quiera llamar, ¿no es cierto? Este segundo punto se llama Dios trabaja al límite. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es Dios, precioso Señor, Él se presenta cuando iba amaneciendo. Yo me pregunto, ¿no? En el área de lo posible, que es el área humana, ¿a qué horas más o menos o en qué momento tenía que suceder la pesca, capturar a los peces? Pues en la hora donde hay mucha oscuridad en la noche y una luna llena que como luminaria esté atrayendo a los pescaditos para que estos salgan a la superficie y ahí puedan ser capturados. Eso es lo lógico. Esa es la posibilidad humana. No sucedió. ¿Por qué? Porque así pasa. ¿Cuándo se aparece Jesucristo? Pues se aparece Jesucristo al límite, cuando iba amaneciendo. Cuando la posibilidad humana comienza a terminar, es cuando comienza a aparecer la posibilidad divina. Cuando iba amaneciendo. Cuando Jesús decide darles 153 peces grandes que casi rompían sus redes, Dios trabaja al límite. Cuando les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, no. No. Y esto le comento porque tocó tan fuerte mi corazón. Porque yo como pastor recibo todo el quebranto que las personas, las ovejas que me han sido encargadas, están viviendo y están pasando hoy en día, ¿no? Porque están pasando situaciones extremadamente críticas en muchos aspectos. En el área material, en el área anímica, hay un quebranto muy grande, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, como yo me entero de todas estas cosas, obviamente yo tengo que darles palabra de Dios, no solo una palabra de ánimo, sino que esa palabra de ánimo provenga de Dios. Y digo, con todas estas cosas que han sucedido, esto tocó muy fuerte mi corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que me dicen, pastor, ya no puedo más. ¿Qué significa esto? Esto significa que la posibilidad humana se va terminando. Es ahí donde comienza la posibilidad divina. Y ya no puedes más, y ya no tienes fuerzas, entonces Él es el que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y ya no puedes más, entonces ahí es cuando puede Dios, ahí es cuando Él interviene, ahí es cuando Él entra. Dios trabaja al límite. Y uno dice, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué más bien no permitiría que mientras estaban pescando entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana les dio la pesca? ¿Por qué será la posibilidad humana, pues? Porque si uno dice, tomando de base esta historia, dice, si Dios les iba a dar cuando ya amanecía, hablemos de 5:30 de la mañana, por dar una hora, ¿sí? Si Dios les iba a dar a las 5:30 de la mañana, pues ellos no iban a hacer ningún esfuerzo desde las 11 de la noche. Y Dios quiere que nosotros seamos esforzados, valientes, impetuosos, dedicados, trabajadores, que le pongamos ganas. Y que aunque eso hagamos, ¿sí? Si el resultado es nulo, Dios quiere hacer de nosotros el resultado efectivo. ¿Por qué? Porque Él trabaja en el área de lo imposible, en el área de lo sobrenatural, en el área del milagro, ¿no es cierto? ¿Tienen que comer? Todos respondieron, no, tranquilo, yo tengo. Eso es lo que el Señor dice. ¿No te está yendo bien las cosas? Sí, te sientes agotado, sientes que ya no puedes más. Ya mismo llego yo, ahí voy. ¿Piensas que vas a fracasar porque los resultados hasta aquí se están mostrando en ese sentido? Pierde cuidado, ahí va el que te da la victoria. Ahí va el que es más que vencedor. Ahí va el que va a sorprenderte con sus maravillas, prodigios y milagros.
porque Él trabaja ahí, ¿sí? Al límite. Cuando la parte humana se va terminando, la parte divina comienza a manifestarse y a mostrar su gloria y su poder. Así es Dios, ¿qué le puedo decir? ¿No es cierto? También le puedo decir un tercer aspecto que obviamente Dios no tiene nuestra lógica. Dios no tiene nuestra lógica. ¿Por qué? Porque, vea, sin conocer mucho de pesca, pero apelando al sentido común, los pescadores saben a qué lugar del mar tienen que ir. Esto que voy a decir, posiblemente si alguna persona que sabe de pesca conoce, tendrá ganas de decirme, vea, no hable de lo que no sabe. Y tendrá toda la razón de decírmelo así. Porque yo no conozco nada, nunca he tenido interés en saber al respecto, a pesar de que me gusta muchísimo la playa, me gusta pararme o sentarme o hincarme delante de un mar y orar y dar gracias a Dios por la maravilla y la grandeza, su magnitud, de su creación increíble, maravillosa, pero nunca he tenido interés en conocer ciertos detalles de lo que implica, por ejemplo, esta abnegada labor de la pesca. Pero apelando al sentido común, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre, por favor, ¿sí?, dar una orden siendo carpintero? Dar una orden a los pescadores. Hay un refrán que en este caso no encaja y que dice: zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Él, cierto es que se movía en barcas, cierto es que todo su grupo de discípulos, la gran mayoría de ellos, eran expertos pescadores, estos eran parte de sus discípulos, ¿sí? Pero yo no recuerdo nunca que Jesucristo haya cogido una red, ¿no es cierto?, para pescar. Lo que yo recuerdo de Jesucristo es que Él caminó sobre las aguas, ¿sí? Y yo no sé si ese momento, me imagino, había un tremendo regocijo en todos los seres marítimos, ¿no es cierto?, todos los pescados, todos los caballitos de mar, todos, hasta los pulpos a lo mejor bailaban ahí al ver que su creador estaba caminando por arribita de las aguas. A lo mejor le decían: por favor, sumérgete para poder mirarte y tocar tu manto, ¿no es cierto? Entonces yo nunca le vi a Jesucristo pescando, pero ahora le veo a Jesucristo dando órdenes en cuanto a la pesca. Porque Dios no tiene nuestra lógica, ¿no es cierto? Y no solo que no tiene nuestra lógica al dar instrucciones en algo que aparentemente los otros eran expertos, sino que estando ya los discípulos cerca de la playa, o sea, de la orilla un poquito adentro, estacionando la barca, les dice: tiren la red a la derecha de la barca. Pero nótese que la barca estaba casi estacionada. Jesús estaba en la playa, dice claramente en el texto que acabamos de leer. Ellos estaban más o menos, o la barca, mejor dicho, estaba más o menos a unos 200 codos. Hablamos que desde la playa, ¿sí?, o desde el puerto, por así decirle, estaba más o menos a unos 80 metros adentro. Entonces pregunto, ¿a 80 metros de la playa era propicio pescar? Si fuera propicio pescar, sí, no tendrían barcas, solo tendrían redes, porque podrían entrar caminando unos cuantos metros y lanzar la red. Dios no trabaja con nuestra lógica. ¿Pero qué pasó? Pues que ellos obedecieron y lanzaron casi en la orilla, ¿sí? Y en la orilla encontraron algo que no se puede encontrar, que no es lógico. Peces grandes. Si alguna vez nosotros entramos al mar, es posible que haya sucedido principalmente cuando uno visita playas que son pesqueras, ¿no es cierto? Entonces, de pronto hay, por ejemplo, nuestras maravillosas playas ecuatorianas, que es el paraíso, ciertamente, nuestro precioso país, ¿sí? Hay playas tan extensas, ¿no?, tan maravillosamente grandes y hermosas, además, en que allá están los barquitos pesqueros y acá está la parte turística donde vamos los serranos a meter los pies en la espuma, ¿no es cierto? Y allá está. Y de pronto, vea, a pesar de la gran distancia por la magnitud de la playa, sí, hay veces que sí, uno caminando por la playa, de pronto se entra, cuando va caminando hacia donde están las barquitas, ¿no es cierto?, se entra un poquito por ahí a la espuma y ¡ping!, le topa un pez, ¿no?, un pececito chiquito que escapó de la red, ¿sí? Pero le topa un pez chiquito, pues. Pero aquí dice que sacaron 153 peces grandes. Me pregunto, ¿de la orilla? ¿Tiene lógica? No. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nuestra lógica. Y gloria a Dios por eso, ¿sí? ¿Cuál es el cuarto punto? Pues
El cuarto punto, con todos estos antecedentes, es que Dios quiere desafiarnos en su lógica. Dios quiere desafiarnos en su lógica. ¿Por qué? Porque hablar a expertos pescadores que estaban estacionando la barca después de una frustrada labor, cuando no tenían ni un pez para servirse, ¿sí? Dios les desafía en su lógica y les dice: echa la red a la derecha. Echa. ¿Sí? Ahora, frente a eso, podían haber habido respuestas muy coherentes, totalmente coherentes, como por ejemplo: discúlpeme, Señor, porque todavía no le identificaban si es que era el Señor, ¿no es cierto? Y podían haberle dicho: vea, discúlpenos, pero usted nos está pidiendo una locura. Usted nos está pidiendo una locura. Me temo, Señor, que usted de pesca lo único que sabe es cuando el pescado ya está a la brasa, alineadito, con limoncito, sal y listo para ser servido, ¿sí? Entonces, podían haber habido también respuestas lógicas frente a este desafío en la lógica de Dios. Respuestas lógicas como: discúlpeme, pero usted no sabe de lo que está hablando. Discúlpeme, pero quienes dominan el tema somos nosotros. Discúlpeme, pero si nosotros hacemos eso, lo único que vamos a hacer es perder más tiempo, más que el que ya hemos perdido, ¿sí? En fin, habrán muchas respuestas en nuestra lógica, pero Dios quiere desafiarnos en su lógica. ¿Qué significa o qué podría significar el hecho de interpretar, porque esto ya es cuestión de especular, ¿no es cierto? Un poquito, obviamente siempre en el contexto bíblico, especular qué significaría echar la red. Vea, echar la red significa, por ejemplo, haz lo que te pido. Haz lo que te pido, ¿sí? Obedece sin preguntar. Cree en mi palabra. Echar la red podría ser yo tengo el control de todo. La naturaleza me obedece. O por último, echa la red y deja de mi cuenta. Ya, yo prefiero que sea así, ¿no es cierto? Y Dios suele trabajar de ese modo. No solo que trabaja al límite, no solo que no tiene nuestra lógica, todo lo que le he mencionado. Pero Dios suele hacer de ese modo, ¿no es cierto? Yo le comento alguna vez, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, antes inclusive de que yo comenzara a servir a Dios a tiempo completo para posteriormente tener este llamado, esta consagración, era yo un asistente más de la iglesia. Posiblemente le estoy hablando de hace unos 23, 24 años. Es decir, quizás vísperas de recibir el llamado de Dios para ser pastor. Por ahí del año 97 al año 99, el país tuvo una crisis económica terrible, ¿sí? No sé si se asemeja a esta, obviamente las circunstancias eran diferentes. Esta situación no ha sido provocada, o al menos eso es lo que se piensa. Hay quienes consideran lo contrario, no viene al caso detallarlo. Pero fue una crisis económica muy grande, no a nivel mundial, pero sí en nuestro país, en Latinoamérica y en nuestro país más. Una situación bastante crítica desde el año 96 se venía acarreando, ¿no es cierto? Sí, con una consecución de mini gobiernos que se postulaban, se coronaban, caían, golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en el poco tiempo de cada gobierno, con tan malas decisiones de todos los gobiernos que ha tenido el Ecuador, sí, llegamos a un proceso inflacionario jamás antes visto, o al menos en mi vida, jamás antes visto, ¿no es cierto? Estoy hablando del año 97 y que, no digo culminó, pero que tuvo un giro en el año 2000 con la dolarización, ¿no es cierto? En esas épocas, lo que usted podía adquirir con unos billetes que aparecieron en esa época también, no eran billetes desde mi infancia, billetes de 50,000 sucres. Con 50,000 sucres uno en una semana compraba algo para abastecer la canasta familiar, y a la semana siguiente la misma canasta familiar le costaba 100,000 sucres, es decir, casi el doble. En una semana, en 15 días, había esa inflación de un 80-85%. Era
la inflación que se vivía en esa época. Usted se endeudaba con la tarjeta de crédito en esa época en sucres en 5 millones y si no podía pagar en 3 meses, en 3 meses ya se hacían, 9 millones. ¿Sí? O sea, era terrible la situación. Y en esas circunstancias difíciles, obviamente mucha gente, los que estábamos en la clase media, habíamos pasado a la clase pobre, ¿sí? Y yo estaba en ese punto, ¿sí? Si yo me aferraba a pertenecer a una clase media, pues inmediatamente empobrecí. Y en esas pobrezas, pues uno tiene que buscar el pan de cada día. Yo, padre de familia, mis hijos en escuela, pagar arriendo, todo lo que no espera, ¿sí? Y recuerdo que un día le pido prestado dinero a una persona, porque tenía que cubrir alguna necesidad básica. Con seguridad no era una vanidad, era una necesidad básica. Y le pido prestado, claramente me acuerdo, 200,000 sucres. 200,000. Le digo a esta persona, le digo, quizás me puedes prestar y dame un tiempo, yo voy a pagar. Le metía todos los negocios. A mí me decían, vea, puede vender esto, yo vendía todo lo que sea lícito, pero en todo me metía, ¿no es cierto? Le digo, sí, lo que sí te pido es que por favor me prestes este dinero, estos 200,000, pero tengas la misericordia de esperarme, ¿sí? Para ir pagando, abonando de a poco. Me dice, sí, no hay problema. ¿Sí? Esta persona cogió y me da 200,000 sucres en aquel entonces. No era gran cosa, pero a mí me ayudaba un mundo. Cojo los 200,000 sucres, yo vivo y desde esa época vivía en el Valle de los Chillos, ¿sí? Y subía en el bus a Quito, a mi iglesia, a la que me pertenezco hoy y que al final sabe salir el nombre de mi iglesia, ¿sí? Y subía a mi iglesia principal en la cual yo me congregaba. Por eso digo, no era una época en la que yo era pastor, ni mucho menos. Y mientras subía en el bus con mi familia, ¿sí? Dios pone en mi corazón que ese dinero yo tenía que compartirlo con alguien, que Dios me iba a decir con quién tengo que compartirlo. Entonces, mi respuesta lógica fue, Señor, perdóname, pero este dinero me lo están prestando. No es enteramente mío. Es mío porque me prestaron. Pero yo tengo que devolverlo, tengo que retribuirlo nuevamente. Y Dios me decía, tienes que compartir. ¿Sí? Digo, bueno, tú eres el dueño del oro y de la plata, yo soy un simple tenedor. Aquí estoy. Llego a la iglesia, entramos, saludamos. Y como ya colaboraba en la iglesia de uno u otro modo, entra mi familia con mis hijos, pequeños en aquel entonces, se ubican en el puesto que siempre nos ubicábamos, y yo me quedo en la puerta por pedido de mi pastor, que me dice, por favor, Santi, quédate aquí recibiendo a las personas. Efectivamente, ¿no? Venían las personas y, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, con un saludo afectuoso, cariñoso, con ósculo santo, y pasen, y sigan, ¿no? Y en eso Dios me dice, dale 100,000 a la siguiente persona que venga. Señor, ¿sí? Dios estaba desafiándome en su lógica. El dinero era prestado, yo tenía que devolverlo. Si yo pedí 200,000, es porque 200,000 sucres necesitaba. Y me dice, dale la mitad a la persona que va a entrar. Y al rato suben las graditas y entra una persona que poco tiempo atrás, se había airado conmigo, no recuerdo por qué, no entiendo por qué, pero estaba airado, de tal manera que la esposa y los hijos saludaban conmigo, pero él pasaba de largo. Él no saludaba, no me regresaba ni a ver, estaba enojado conmigo. Y entra él con su familia, y yo le pregunto en cuestión de segundos a Dios, le digo, ¿a él quieres que le dé la mitad del dinero que acabo de pedir prestado y que tengo que devolverlo en su totalidad? Y Dios me dice, no tengo por qué dar 2 veces la misma orden. Así que entra este hermano enojado y le digo, disculpe, vengo un momentito acá. Y él viene así molesto. Saco el dinero de mi bolsillo, cuento los 100,000 sucres en aquel entonces, guardo, le digo, tenga, Dios me manda a que le dé. Y me abraza, me dice, hermano, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que usted es un instrumento de Dios en sus manos, qué bueno que se deje usar. Yo sé que usted tiene plata que pagar, ¿no? Y bueno, Dios me desafió. No le digo que quedé, qué regocijado, ¿no? Qué regocijado, qué maravilla, qué increíble. Señor, cuánto gozo tengo. No tuve gozo, ¿sí? Tuve la tranquilidad de haberle obedecido a Dios, pero gozo no lo tuve. Hasta un tiempo después.
que le contaré en otra oportunidad. No, ahora mismo le voy a contar para que no se quede con la interrogante. Al terminar ese culto, otra persona se acerca y me dice, yo tengo en mi corazón, ¿sí?, darte una ofrenda. Yo no era pastor, era un colaborador, perfil bajo. Dice, yo siento en mi corazón darte esta ofrenda. Y me regala 100,000 sucres. Es decir, los 100,000 que yo le había dado a esta persona, Dios acababa de devolverme. Dije, amén, Dios es el dueño del oro y de la plata. Él me dijo que le dé y ahora Él manda a que me restituyan ese valor. Gloria a Dios. Salgo de ahí a hacer mi vida normal. 2 días más tarde, gracias a Dios, hice una venta de perfumes. Yo vendía unos perfumes pequeñitos en aquel entonces. ¿Qué no vendía? ¿Qué no hacía? ¿No? Y me gano 100,000 sucres. Inmediatamente a hacer un abono a la deuda de 200,000 que había pedido atrás. Voy donde esta persona, le digo, ¿sabes qué? Gracias a Dios pude conseguir. Yo te dije que me des un tiempo para pagar. Por favor, aquí está, la mitad de lo que me habías prestado. Y esta persona coge, cuenta la mitad. Dice, sí, está bien, Santi, no hay ningún problema. Con eso estamos bien. Deja nomás. El saldo ya no hace falta que me lo pagues. ¿Qué le puedo decir? Que Dios me desafió en su lógica y a la postre llegaron 153 peces grandes pescados en la orilla a la derecha de la barca, ¿sí?, contra toda lógica humana. ¿Por qué? Porque Dios es así. Mis queridos amigos, hermanos, personas que me escuchan, perdóneme, ¿sí? No se trata de emocionarse, no se trata de tratar de llegar a sus fibras emocionales tampoco, no se trata de impresionar ni mucho menos, ¿sí? La verdad por sobre todo, la verdad por sobre todo, ¿sí? Dios es Dios. Y no importa que nosotros de nuestras capacidades humanas agotemos todo, Dios supera las capacidades humanas. No importa si nosotros estamos viviendo al límite, si estamos viviendo ya con las últimas, si es que nuestras fuerzas se están agotando, si es que las posibilidades humanas y la creatividad se está agotando, Dios trabaja al límite. Y no importa, mis queridos hermanos, si es que las cosas no se dan de acuerdo a nuestra lógica, porque Dios no tiene nuestra lógica. Porque nosotros en nuestra lógica vemos un panorama oscuro, vemos una situación terrible, vemos un futuro nada esperanzador, pero Dios no trabaja con nuestra lógica. Lo que también sé es que Dios nos está desafiando, ¿sí?, en su lógica. ¿Por qué? Porque Él quiere que la fe sea obrada, no solo declarada. Porque Él quiere probar cuánta obediencia hay a su palabra, a sus mandamientos, a sus disposiciones. Él quiere ver si es que efectivamente nosotros le pertenecemos y por lo tanto hacemos al pie de la letra lo que Él nos pide. Y nos desafía en su lógica. Y para terminar todo este tema maravilloso que cada vez que lo leo me habla de distinta manera, cada vez me muestra más cosas. El quinto y último punto, por decirlo así, es que ese Dios, ese Jesucristo que es Dios, que se presentó en la playa, que en realidad yo insistí al inicio de esta charla, no se presentó porque Él ya no estaba humanamente como estuvo días antes de esta historia. ¿Sí? Él se había manifestado. Y el quinto punto es, cuando Dios se manifiesta, el resultado es efectivo. Cuando Dios se manifiesta, el resultado es efectivo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar, seguir, entender, si usted quiere, soportar, aguantar, ponerle ganas, buscarle de todo corazón, orar, confiar. Y Dios se tiene que manifestar, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo y sobre todo es un Dios de poder. Confiemos en Él y vamos para adelante. Mi Señor nunca ha fallado y no lo va a hacer en esta vez. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.
Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 23 de septiembre, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Te agradecemos por acompañarnos. Y toda lengua te confesará